Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a participar ayer en una mesa político-técnica para negociar el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, pese a que había resistido conformar una instancia de ese tipo. El espacio fue impulsado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con apoyo transversal de parlamentarios oficialistas y de oposición. La reunión busca ordenar posiciones antes del plazo para presentar indicaciones y ampliar la base de apoyo del proyecto, aprobado en general con 26 votos, aunque el gobierno mantiene como intransables puntos como, por ejemplo, la rebaja del impuesto corporativo. Senadores advierten que hay margen para mejoras en empleo, compensaciones municipales y algunas materias tributarias. Cuéntanos, Camilo, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? Mira, algo comentábamos ayer, esto de que había cierto quiebre, que había quedado cierta herida posterior a la aprobación de la acusación constitucional contra el exministro Grau. La acusación constitucional fue finalmente rechazada por paliza. Ayer estaba revisando tal vez el detalle, algunos capítulos fueron probablemente los menos votados en la historia de las acusaciones constitucionales. Hubo capítulos que fueron que fueron rechazados, pero los quienes votaron a favor, 9 senadores. 9. Una cosa bien. Entonces, eso generó mucha herida a la interna en las relaciones en la derecha, el partido cierto nacional libertario y el Partido Republicano en su ala más de derecha, el Chile Vamos histórico, RN y la UDI como representantes de esta derecha más, ¿cómo decirle? Lo que le dicen ofensivamente derechita cobarde, pero que finalmente es la derechita que le está dando triunfos legislativos a este gobierno. Efectivamente. O sea, es cuando están los ministros, por ejemplo, y esto es muy elocuente, cuando están los ministros que son, por ejemplo, el ministro del Interior, Alvarado, o García Ruminot, el caso de la mega reforma, por ejemplo, son aprobados y van por buena senda. Uh-huh. En cambio, cuando son empujados por el ala más de derecha, el mundo libertario, el mundo republicano, como fue esta acusación constitucional, el fracaso tiende a ser fuerte y tiende a ser bien estrepitoso. Entonces, tal vez tenga mucho que ver con quién esté llevando o por las características. Hay muchos proyectos que van a empezar a dar vuelta y van a empezar a tratar de ver si tienen espacio o no para crecer dentro del Congreso. Y en eso está la discusión de la mega reforma y esto que ocurre, que da la impresión de que, claro, Jorge Quiroz va a liderar una mesa en donde van a participar incluso personeros de oposición, que es una mesa, se le llama política técnica, pero la obra de esta mesa es la senadora Paulina Núñez. O sea, es ella, la presidenta del Senado, es ella la que está empujando la posibilidad de tender puentes y que no esté todo tan quebrado entre la política del ministro Quiroz y su agenda en lo particular con lo que puedan pensar personeros del mundo de la oposición. Hay visiones respecto a esta mesa y en general a distintas políticas que se están empujando a tratar de generar fragmentaciones mayores y estructurales en el articulado político que tiene hoy día el espectro, porque hoy día más o menos se mantiene lo mismo que se presentó en las últimas elecciones. O sea, tenemos al mundo de el socialismo democrático, el Frente Amplio y el PC, por un lado, como oposición, incluida la democracia cristiana, y por el otro la derecha histórica, con esta derecha nueva, y en medio el PDG. Ese es más o menos lo que se está pensando. Pero hay sectores que dicen no, que por ejemplo el eje del gobierno debiesen ser una nueva alianza entre la UDI y republicanos. Uh-huh. Y eso despejaría un poco todo hacia el mundo libertario y también a estos RN que tienden a ser los más díscolos de este mundo. Pero también hay otro, por ejemplo, había una columna de Pepe Out que yo la encuentro bien idealista, la publicaron ayer en Exante, en donde proponían la posibilidad de que en verdad llegó el gran momento, y esto aparece, esto llamado a fortalecer un centro que prácticamente no existe. Entonces lo que se imagina Pepe Out en su cabeza es una gran alianza entre la centro izquierda y la centro derecha. O sea, este mundo de RN que se está descolgando de las acusaciones constitucionales que realiza estas mesas con el mundo más bien DC, incluido, te diría yo, PPD
El PS más lejano porque da la impresión de que el PS está tratando de generar más bien una articulación con el PC y el Frente Amplio. Es algo que está ocurriendo al menos pese a los resquemores que podría tener su presidenta, Paulina Bodanovich. Entonces, hay una conversación en torno a cómo se van a gestar las alianzas posterior al quiebre de la acusación constitucional, que quedaron muy sentido. Hay que ver si se logra recomponer, si el gobierno logra articular una mayoría, si cada uno empieza, porque dando también la impresión de que están todos remando hacia fortalecer sus ritos y sus formas identitarias. ¿Cachai? Como que me da lo mismo que el gobierno tenga éxito. Deben pensar algunos. Por ejemplo, en el caso, pienso en los libertarios, por ejemplo, o incluso en algunos republicanos. Me interesa que las posiciones políticas de derecha, por eso aparecen estas conversaciones en torno a los indultos, militares a la calle. Son conversaciones que en el fondo tienen un rasgo identitario que poco tiene que ver también con la política pública que se está conversando. Así que me da la impresión de que es una buena noticia en un sentido de expandir las miradas en torno a la mega reforma, una mega reforma que da la sensación de que tiene todas las de aprobarse en el Senado. Hay que ver también, hay mucha preocupación. Ayer salió otro artículo más en EMOL justamente por esta preocupación que hay respecto a senadores que van a ser desaforados y eventualmente formalizados. No es solamente el caso que hemos comentado de Camila Flores y Calisto, probablemente también puedan perder a uno que se las daba de díscolo en el discurso, pero que en los hechos ahí estaba votando muy alineado con el gobierno, que es el senador Cusano, senador de Magallanes. Y tengo entendido acá que el gobierno insiste en que el calendario no va a cambiar, po. O sea, eso significa que el plazo para presentar estas indicaciones vence este lunes y que ya quedó fijada la segunda reunión para seguir negociando. Entonces, yo creo que la gran pregunta sobre todo esto, Camilo, y no sé si estarás de acuerdo, no es solo si habrá negociación, porque eso ya pasó, está pasando. La pregunta ahora es ¿qué está dispuesto a sacrificar el gobierno para sacar adelante la reforma económica tributaria que nos está presentando con el Plan de Reconstrucción Nacional, quizá? Sí, es justamente eso. O sea, lo que tiene que ocurrir, o sea, mira, hay que ver, porque a lo mejor de esta mesa que está empujando la senadora Paulina Núñez, en la cual ya se integró Quirós termina como cediendo a estas presiones. Hay que ver si finalmente esto deriva en lo que antiguamente, en los años de la concertación, se hablaba de gran acuerdo nacional. Que a lo que aspira, digamos, este sector más de Chile Vamos, la llamada derechita cobarde, la verdad es que en esta materia está siendo bien ambiciosa y no tan conformista como había estado siendo el ministro Quirós en las distintas conversaciones. Entonces, al menos van a haber intentos de conversación. Ahora, yo igual veo al ministro Quirós como un hueso duro de roer. No le entran balas. Sí, eso es cierto. Y le cuesta la negociación. Y no tiene formas de negociación tampoco. Él es un ministro duro, es pesado, tiende a ser desagradable, de repente te tira el comentario provocador. Y eso, evidentemente, que ocurrió en la Cámara de Diputados, hay que ver también quién toma el control de esto. Que a lo mejor si se inmiscuyen los Alvarado, los García Ruminot, tenemos cosas distintas. Ellos lograron ciertas negociaciones en la Cámara de Diputados, como por ejemplo cuando sumaron al PDG. Pero acá no está el PDG. No es tan fácil como proponer la cuestión de los pañales o digo la cuestión porque no es como se proponía en un momento esta devolución del IVA, que era la idea inicial de los medicamentos y de los pañales, sino que va a ser una forma distinta y una propuesta ahí dando vuelta en torno a cómo se va a gestar esto. Entonces, hay que ver cuáles son las formas. No sé, qué puentes pueden ir, por ejemplo, con Bianchi, el senador Bianchi, que es el senador independiente, con la Democracia Cristiana, con los senadores del PPD, que tienen una importante... se habla mucho de lo que puede hacer este senador. ¿Cómo se llama este senador, José? A ver si me ayudáis. El senador de Atacama, del PPD. O sea, que no es del PPD en verdad, independiente. Pedro Araya, hay que ver el rol hace un tiempo, y esto no creo que me parece que no lo alcanzamos a comentar, pero salió en el The Clinic, en el newsletter de Poder, cómo este senador está siendo clave para la restauración de lo que ocurrió con los notarios, que tuvo reuniones importantes, una cosa bien oscura en la negociación respecto a los notarios, porque al parecer también tendría relaciones, vínculos
con importantes sectores notariales y que tiene que ver con las postulaciones a futuro de los notarios. Entonces, es un senador que está dispuesto a negociar, pero está dispuesto a negociar en esos términos. Entonces hay que ver qué le puede entregar este gobierno también a esos senadores que pueden como desanclarse de la postura original. Gracias, Camilo. Vamos al puesto número 2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ganancias superiores a $1.000 millones en negocios vinculados a criptomonedas durante su primer año de regreso a la Casa Blanca. La cifra forma parte de una extensa declaración financiera del año 2025 que también incluye ingresos por propiedades, licencias de marca, demandas judiciales y acuerdos comerciales. La Casa Blanca negó conflictos de interés y aseguró que las acciones del mandatario buscan beneficiar al pueblo estadounidense. Sin embargo, expertos en ética y analistas presidenciales advierten que el caso rompe precedentes históricos al combinar decisiones de gobierno favorables al sector cripto con beneficios económicos para empresas vinculadas a Trump y su familia. Camilo, ¿le creemos o no? A ver, lo que pasa es que hay dos noticias. Hay una que está ocurriendo en estos momentos, está en los principales portales norteamericanos y vamos a profundizar en un ratito en ella para explicar primero esto. Salió este reporte, que es un documento que entrega el propio Trump, que tiene cerca de 1.000 páginas, como 927, si no me equivoco. Casi 1.000. Un reporte grande, un reporte gordo que entrega Donald Trump respecto a sus 927 páginas 927. Tiene. Un reporte muy importante de, digamos, los movimientos y transacciones que ha realizado Donald Trump, que siempre se ha especulado. Donald Trump tiene esa ambivalencia que también tuvo en su momento Sebastián Piñera, de ser el presidente empresario. Entonces, por un lado están los negocios y por otro lado la administración pública, y necesita ver constantemente si, por ejemplo, que va a ser algo que lo va a acompañar siempre, si las decisiones políticas que toma lo están beneficiando personalmente. Lo que dice su propia declaración financiera, una declaración financiera anual, es que efectivamente está teniendo un ingreso importante, $1.200 millones, una cifra más desglosada, pero más o menos es esa. Entre ellas, por ejemplo, están las regalías provenientes de el meme coin, sí. La criptomoneda, y que como que se metió en esto muy parecido a lo que ocurrió con Adorni, sí, en Argentina. Sí, de esto acuérdate que esta criptomoneda fue lanzada pocos días antes de que asumiera el mandato presidencial Donald Trump. Sí, sí. Entonces esa era también hay otras criptomonedas por las cuales también le están ingresando ingreso importante. El caso de World Liberty Financial, la empresa que es fundada por los hijos por los hijos de Donald Trump, uh-huh, y los hijos de Steve Witkoff, que también forma parte de esta administración. Es algo que en el fondo tiene bien escandalizada a la interna en Estados Unidos, porque, por ejemplo, en general, en el mundo de MAGA, en el mundo del Partido Republicano de Estados Unidos, siempre ha tenido un mensaje de que nosotros no necesitamos enriquecernos porque ya somos ricos. Y esto lo está demostrando de que, bueno, al parecer no están así. El 2021, acuérdate que calificó el Bitcoin como una estafa y un desastre a punto de suceder, sí, ¿te acordáis? Sí, pues entonces hay ahí como... Ahora, ojo que las criptomonedas no necesariamente son lo mismo que los Bitcoin, uh-huh, tienen ciertas distinciones. Pero lo que quería contar es algo que está ocurriendo en este momento, porque salió un informe del Comité del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense, en donde realizan un balance y una evaluación de lo que hizo Trump durante el aniversario 250 de Estados Unidos. Y en esta conmemoración dice este informe como conclusión, y es lo que están todos destacando en estos momentos en los distintos medios internacionales, es que este aniversario de Estados Unidos sirvió a la ideología política y a los proyectos favoritos de Donald Trump. Y por ejemplo, no sé, estoy viendo ahora el Guardian, la nota principal del Guardian, y aparecen desde estos sobrevuelos de la Casa Blanca con aviones, aparece los combates de UFC, bueno, fuegos artificiales, que es muy clásico también en Estados Unidos, cuando es como su 18 de septiembre en Estados Unidos, y también celebraciones en este como mundo country,
como con Como texiano. con caballos, claro, como que no es rodeo, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. No, pues tiene que ver con vaqueros, más bien, ¿o no? Sí, pues no Vaqueros. no es un rodeo propiamente tal, son espectáculos. No, entiendo que no hay vacas incluidas en los shows, más bien como el dominio del caballo, un caballo como más salvaje. Claro, el domar caballos, ese es el parte de, digamos, en lo que habrían ido parte de los recursos que están destinados para este tipo de conmemoraciones. Y claro, y cuestionan desde el Partido Demócrata justamente que lo que hizo fue fortalecer su ideología y sus proyectos favoritos. Vamos al puesto número 1. Me salió como Copano, número 1. Así, boludo. El gobierno reaccionó a una semana marcada por las malas cifras económicas, con un desempleo de 9,4% y una caída del IMASEC de 0,9% en mayo. El presidente José Antonio Kast afirmó que Chile enfrenta una enfermedad económica y reconoció que el país atraviesa un momento complejo en crecimiento y empleo. La estrategia oficial ha combinado dos líneas: responsabilizar al gobierno anterior por una economía estancada y golpeada, y presentar el escenario como una emergencia que exige aprobar el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico. Expertos, en tanto, alertan por una desaceleración persistente y el riesgo de una recesión técnica, Camilo. El tema es, bueno, es semana compleja en materia económica. Primero tuvimos el lunes estas cifras de empleo, ¿cierto? Nos estamos acercando muy peligrosamente a las cifras de 2 dígitos. El gobierno, al parecer, todavía le queda rastros de tratar de atribuírselo al gobierno anterior, pero este es el reporte que es marzo-mayo. Entonces, los primeros 3 meses. Se está profundizando, Sí. Y acá, en términos discursivos, siempre se habló de que cuando llegue el presidente Kast, las cifras económicas van a mejorar inmediatamente, va a haber un cambio, y lo Va a que llegar estamos más viendo, inversión extranjera, me acuerdo que también y lo que estamos viendo es que está empeorando. Entonces tenemos las cifras negativas de empleo, que empeoraron justamente en estos últimos 3 meses. Están las cifras de que también lanzó ayer el IMASEC, que son terribles también, porque nos están diciendo que Chile no está creciendo. Los personeros de derecha te dicen, bueno, esto es herencia del gobierno anterior, y algo de eso puede haber, pero nunca el gobierno anterior mostró cifras tan malas como esta. Claro. Y lo otro, salvo, de hecho, porque estas cifras se están asemejando en un contexto totalmente distinto a las cifras de pandemia. Entonces, eso es lo complicado. Estamos con muy mal crecimiento, estamos con muy mal empleo que va a costar mucho. Si uno empieza a ver el desglose, se habla de, por ejemplo, cerca de 100.000 jóvenes menores de 25 años que no pueden encontrar su primer trabajo. Es una cifra muy grande en esa materia. También hablábamos ayer en el detalle respecto a las cifras de empleo informal, cómo han ido creciendo en desmedro del empleo formal. Están atribuyéndoselo a políticas del gobierno anterior, como las 40 horas, como el alza del sueldo mínimo. Me acuerdo que también en su tiempo fue la ley Carín un tema, por el desempleo femenino. Claro, específicamente, claro. Sí, hay elementos ahí que se cruzan y que dicen que va a golpear el empleo, pero que no son más que nada una jugada discursiva para también plantear su agenda laboral, que es lo que se viene. De hecho, justamente la idea es como enfrentar esta crisis de empleo que ya se sabía que venía. Pero ahora lo que están diciendo es que las cifras no van a mejorar hasta que se apruebe la mega reforma. Yo he escuchado ya varios que están como planteando esa agenda, casi como y como con la eterna promesa, porque primero esos mismos eran los que decían, no, que con Kast va a haber una reversión inmediatamente, o sea, de la ala migratoria, ¿te acuerdas? Migratoria, de la zona norte, pero también del tema económico. ¿Te acuerdas que el día que gana Kast mejoraron los índices en la bolsa de Santiago y qué sé yo? Se especuló bastante, sí. Y se habló mucho al respecto de eso, pero de eso nada hasta ahora. De hecho, la actividad económica ha tendido al descenso. El Banco Central explicó que la caída del IMASEC estuvo marcada principalmente por una baja en la producción minera. Claro. Aunque el IMASEC no minero también mostró señales de desaceleración. Sí, y es curioso porque estamos con cifras muy buenas en materia de cobre. Entonces están chocando ahí algunas cosas. Bueno, y el presidente Kast saca este discurso
que es algo también a lo que hay que tenerle ojo, porque las extremas derechas tienden a patologizar eventos que son de naturaleza social, como este. Y el hecho de plantear que estamos ante una enfermedad económica, en el fondo lo que hace es tratar de ponerlo en un ambiente de gravedad para hacerle terapia de shock. ¿Sí? Eso es finalmente la fórmula. Y tratar de pasar todas las políticas, incluida la mega reforma, incluido lo que tiene que ver con la reforma laboral que está en ciernes, es algo que vamos a estar ahí evidentemente midiendo, pero ya se está cimentando el terreno para aquello. Y a lo que hay que estar muy atento es justamente a ver bien que en el fondo estas son medidas que probablemente no van a tener un efecto mayor en esto. Entonces es muy probable que a fin de año no tengamos las cifras que está prometiendo ni Jorge Quiró, y no por eso tampoco se le van a presentar acusaciones constitucionales como el mismo o su mismo sector intentó hacer con Grau. Entonces hay que ver qué pasa con estas promesas, hay que hacerle un seguimiento permanente, porque da la impresión de que esto no va a ocurrir, o sea, no va de aquí en adelante. Llevamos 5 meses, ya se está hablando de recesión, de posible recesión en este año en materia de IMASEC, y en materia de empleo la posibilidad de recuperar, en verdad está bien lejana, y todos dicen que de aquí en adelante de hecho es muy probable que esto empeore. Entonces hay medidas que se están tomando por parte del Ejecutivo en contratación, en obras viales, apurar obras para contratar, digamos, trabajadores de construcción de manera bien masiva para acelerar esos procesos, pero que evidentemente no van a ser lo suficientemente estructurales para generar una solución a largo plazo en materia de empleo. Oye, Camilo, hablando de la acusación constitucional, algo muy pequeño porque ya tenemos que hacer el pase, quiero que me acompañes a hacerlo. ¿Tinca? Sí, ¿Quedarte? Sí, para que le demos con la pancito. Oye, ya se acabó la acusación constitucional contra Nicolás Grau. ¿Tú crees que ahora se venga? Porque, pucha, lo he conversado con personas en la interna y me dicen que probablemente ahora se venga la de el expresidente. Sí, pues lo que pasa es que tienen 6 meses, a diferencia de los ministros que eran solamente 3, tienen 6 meses de plazo para una acusación constitucional al presidente de la República, y la excusas van a haber y van a surgir eventualmente por parte de este mundo, probablemente lo mismo que ocurrió ayer con esta auditoría que comentábamos con Luis Cordero, puede ser una excusa perfecta para realizar una acusación constitucional. Uno nunca sabe, pero es más bien de este sector aislado. El tema es qué motivo podrían tener más bien este sector de centro derecha, podríamos decir a esta altura, Chile Vamos, RN, la UDI, para sumarse a ese mundo, y también el PDG, que el PDG fue clave al menos en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Camilo. Vamos a cerrar con esto el ranking de noticias. Dejen su like. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.